para vuestra sorpresa, pero español un poco deformado porque es español argentino. Voy a tratar en esos 10 minutos de expresar qué es lo que estamos realizando o que hemos realizado en el Comité Técnico 282. Primero de todo, en realidad lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo, nos estamos entrometiendo desde que el hombre empezó a utilizar agua, y parece que la empezó a utilizar de un principio. Tomó agua del ciclo hidrológico y la devolvió al ciclo hidrológico cuando en el medio la utilizó y agregó un sinfín de materiales por los cuales ha contaminado el agua o la ha llevado a una calidad que no es la calidad normal que existe en el ciclo hidrológico. En este pasaje, a través del ciclo hidrológico, de hecho, para tener una idea del potencial de lo que podemos hacer con ese agua, entre un 60 y el 80% del agua que hemos utilizado en el uso doméstico vuelve al ciclo hidrológico de alguna manera. Y como Bruno dijo, nosotros podemos devolver ese agua inmediatamente después del uso, que es lo que se ha hecho durante muchos años, no solo en Europa, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, y todavía en algunos lugares del mundo se ha devuelto. Y de esa manera nosotros perdemos la oportunidad de reutilizarla y por el otro lado estamos contaminando fuentes de agua naturales. En realidad el ciclo del agua, si lo vemos a través de la calidad, va desde que nosotros tomamos agua de buena calidad del ciclo hidrológico, la potabilizamos y la transformamos después del uso en aguas residuales, donde baja al punto más bajo en la calidad, y a partir de ese momento empieza el tratamiento del agua, que nosotros lo podemos hacer a distintos niveles, de acuerdo a qué es lo que vamos a hacer con el agua. A pesar de lo que la gente piensa, hoy en día devolver el agua al ciclo hidrológico directamente necesita un nivel de tratamiento mucho más alto que si vamos a reutilizar el agua y vamos a tomar ese agua para otras utilizaciones. Al final de todo ese proceso nosotros tenemos la reutilización del agua y de hecho el comité nuestro y el estándar que hemos sacado se ocupa solamente de esta parte. Nosotros no nos ocupamos del tratamiento del agua en las plantas de tratamiento ni nada de ese tipo, pero lógicamente lo que nosotros determinemos acá como estándar de reutilización del agua tiene impacto a lo largo de todo el ciclo del agua. El tratamiento, la reutilización puede ser de distintos tipos, desde el uso para riego de cultivos no alimenticios, hasta un uso directo e indirecto como agua potable, que ya hay algunas experiencias en el mundo, o hay algunas experiencias que se conocen y otras que se conocen menos por una cuestión de percepción pública. La calidad del agua que nosotros vamos a necesitar es menor para el uso de riego de cultivos no alimenticios, como por ejemplo algodón, y va a aumentar hasta un máximo si queremos utilizar ese agua en forma directa o indirecta como agua potable. Antes de todo quisiera decir de que antes de hablar del potencial de riesgos que tenemos en el agua, tenemos que hablar de la parte positiva. Primero de todo, en el momento que la reutilizamos, lleva hacia atrás la obligación de tratar el agua, lleva hacia atrás la obligación de un tratamiento sanitario del agua, de llevarlo a una calidad extremadamente alta, no solo desde el punto de vista de patógenos, sino también material orgánico o otros elementos que pueden haber en el agua. Y el segundo, y eso lo digo por venir de un país, de Israel, en el cual la escasez de agua es muy alta, el 70 al 90% del agua, en especial en países del Mediterráneo o países en las zonas donde falta agua, se utiliza para agricultura, para riego.
Y no es sorprendente porque en esos países cultivar significa regar. No se puede cultivar en un país durante 8 meses del año, no se riega. Y nosotros podemos utilizar eso para reemplazar gran parte del agua que utiliza la agricultura y liberar agua potable para otros usos. Para dar un ejemplo, en Israel el 40% del agua utilizada para riego en agricultura es aguas residuales tratadas a distintos niveles. El estándar que nosotros estamos desarrollando, o que gran parte hemos desarrollado ya y se ha publicado, es un estándar que se ocupa el subcomité mío se ocupa del reuso o del uso del agua residual tratada para riego a distintos niveles, desde el riego de jardines privados individuales o jardines públicos con acceso restringido o no restringido, hasta cultivos agrícolas con restricciones y cultivos agrícolas sin restricciones. O sea, podemos llegar a regar también cultivos como tomate o pepino que se pueden consumir sin cocinar, donde existe el mayor riesgo de transmisión de enfermedades si nosotros conocemos qué es la calidad que tenemos que utilizar. El estándar que nosotros desarrollamos consiste de 4 partes, 3 de las cuales, las primeras 3, ya han sido publicadas. En su momento era un solo un documento muy, muy grande, y Bruno en su momento propuso dividirlo en 5 partes y al final terminó dividido en 4 partes que son mucho más funcionales. La primera parte, de hecho, enumera todos los elementos que tenemos que tomar en cuenta para un proyecto de reutilización en agricultura. El segundo es el desarrollo del proyecto, y aquí me quiero referir a algo que Bruno ha dicho. No tenemos que ir a un extremo, no tenemos que ir al otro. Hay en lugares donde existe una legislación muy, muy liberal, de que se puede regar cualquier cosa con cualquier cosa, y hay lugares donde existe una legislación muy estricta, donde no se puede regar casi nada con casi nada. Lo que nosotros tratamos en la segunda parte del estándar es de establecer diferentes niveles de calidad del agua, desde calidad de agua terciaria con filtración y desinfección, con la cual se puede regar cualquier tipo de cultivo, hasta agua de tratamiento extensivo, que es muy limitada para el tipo de riego. Ese es un elemento. El segundo elemento, el sistema de... 3 minutos, Jorge. El sistema de barreras. Nosotros podemos también agregar entre el cultivo regado y el agua a diferentes calidades barreras que nos pueden permitir regar con un agua de menor calidad cultivos que son más riesgosos de riego. Si tenemos en el medio alguna barrera como la distancia del agua al fruto, una cubierta de plástico en algunos cultivos hortícolas, etcétera, etcétera, no tenemos tiempo para desarrollarlo. La tercera parte del proyecto habla de distintos componentes del proyecto de reutilización, también cuál tiene que ser el sistema de riego, cómo manejarlo. Y la cuarta parte, que está en preparación, que calculo que en la próxima reunión ya lo vamos a aprobar para mandarlo a publicación, es la parte de monitoreo del agua, del suelo, del cultivo, etc. ¿Por qué no? Nosotros tomamos en cuenta no solo el aspecto sanitario. Yo tengo la experiencia en mi trabajo de muchos años en Israel con el tema de que en una época se tomaba solamente en cuenta la parte sanitaria, si va a haber un paso de patógenos o no. Se toma en cuenta también la parte agronómica. En definitiva, queremos que el agricultor pueda usar ese agua en una forma sostenible y no provocar daño al suelo y al cultivo. El tema ambiental, el efecto sobre el ambiente y también el efecto hidrológico, de que en definitiva ese agua, aparte de ese agua de riego,
va a volver, parte se va a evaporar, pero parte va a volver al ciclo hidrológico, a las aguas subterráneas, etc. Y lo queremos hacer sin afectar. Muchas gracias, espero que cumplí con los 10 minutos.